Antes de empezar este podcast, dejadme contaros que hemos tenido un pequeño problema con la grabación. Quizás cuando lo estéis escuchando notéis algo de eco o que nuestra voz se escucha un poco robótica cuando nos pisamos hablando. Es lo mejor que hemos podido hacer para solucionarlo. Aún así, creo que lo podéis escuchar perfectamente y quizás algunos no notéis nada raro. Ahora sí, os dejamos con un nuevo episodio de Memoria Sur. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Quiero preguntarte, bueno, antes de nada, quiero dar las gracias a la gente por ese episodio 200, que es la primera vez que estamos grabando después de... Efectivamente, después del gran encuentro con nuestro público en el Centro Cultural de la Malagueta, y desde aquí, bueno, las gracias a todos los que vinieron y que nos hizo muchísima ilusión. Estamos todavía con esa resaca feliz de saber que empezamos, bueno, pues la nueva... los nuevos 100, ¿no? En este caso los 200, las nuevas centurias, y estamos encantados. Pues sí, porque fue una pasada, de verdad que me gustó mucho compartir también esos momentos cuando ya acabamos con muchos de los oyentes que nos decían que lo llevaban escuchando desde el principio, que sabía mucha anécdota que casi yo ya no... Sí, además es que nos conocen y la recuerdan, oye, en aquel capítulo que... Y la verdad es que hace mucha ilusión, bueno, y por supuesto las gracias desde aquí a Mané Sánchez La Chica, porque nos regaló un momento absolutamente inolvidable sobre la construcción de la Catedral de Málaga. Totalmente, de luego que tenemos que volver a hablar con él en algún momento y alguien que tenemos que tener cerca del podcast, porque de verdad está haciendo historia en Málaga y tenemos que contar con él seguro. Tenemos un colaborador, otra vez, en nuestra casa, que es su casa, Fernando Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que hay muy buenos días. Ya Fernando de familia de Memoria Sur. Absolutamente. Vaya, de hecho, en el capítulo 200, Fernando y Víctor estaban en primera fila porque es que tenían que estar en primera fila, porque... Bueno, este podcast es casi ya tan vuestro como nuestro. Sí, ya venimos como a tener Pedro por su casa. Sí. No, pero yo he pedido en confianza que a mí, cuando ha venido Fernando ahora que nos ha dicho, oye, muy bien el episodio 200, ya que me lo digas tú, me quedo como más tranquilo. Es como un doble tranquilo. Así sí, ¿no? Vamos, duró una hora y se hizo cortísimo. Y hasta estuvo allí el alcalde y el presidente de la Diputación, estuvieron la hora. Sí. La hora era agradecerle que la verdad que se hizo muy entretenido. Bueno, me alegro de verdad. Yo quería preguntaros, para ir metiéndonos en el tema de hoy, si alguna vez os habéis encontrado con algún famoso por la calle. Un poco que no sea dentro del mundo profesional, en tu caso, Ana. Vaya, yo que no sea por trabajo, que lo he visto a casi todos. Me acuerdo que en el año 2003, de viaje en Nueva York, me crucé por la calle con Richard Gere. Que además me encanta. Momento de auge también. Claro, imagínate, de repente me quedé así como impactada. Es como, ¿no es? Y ya me puse a seguirlo, por supuesto. Porque además que me encantaba que entonces por mi de esto de periodista, y entonces él entró en un museo y yo entré detrás de él, y sí, efectivamente, era Richard Gere. Qué guay. Y fue... Ahora lo tenemos más a mano porque se ha venido a vivir a España, pero claro, en ese momento imagínate lo que es cruzarte con él por la calle. Poner, desde luego. Sí, la verdad que sí. Un mito del cine. Sí, además, de verdad. Lo tenía mal y me gusta mucho. Presidente de Goya. Me gusta mucho. Oye, más estacional, desgraciadamente. Interesante, qué bueno. Casado con una española y ahora se ha venido a vivir aquí. A vivir o al menos a pasar gran parte del año en... Creo ¿en Galicia o en Madrid? No, es la mujer caliente. Pero se han ido a Madrid. Sí. Yo es que juego con ventajas porque vivo en la Plaza de la Merced y vivo en el centro, y entonces es verdad que cualquier famoso que viene a Málaga va al centro, y al vivir al lado del Cervantes, cuando hay el Festival de Cine, aparecen muchísimos famosos, y ahora es verdad que se notan menos porque con tanto turista y van mucho en los coches estos que del teatro, pero antes que iban más a pie. Yo me he encontrado a Gabino Diego en el portal de mi casa y me ha preguntado cómo se llega al Teatro Cervantes. Qué bueno, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Y al Rey de España lo vi una vez por el centro, pero era un viaje que venía algo del Museo Picasso, pero yo no... Sí, la inauguración del Museo Picasso, quizás. No, pero al rey Felipe. Al rey Felipe. Y sí, era el aniversario. 2017, 2018 o 2014, no sé si era por ahí. Y el caso es que yo no sabía que venía. Y me encontré de repente la calle cortada y la comitiva oficial. ¿No? Bueno, sí que de vez en cuando te encuentras algún famoso y por centro de Madrid. No está nada mal, desde luego, sí está nada mal. Pues lo contamos porque tú nos traes hoy una historia que yo no conocía, que me ha gustado mucho, y es la visita de George W. Bush, George Bush padre, exactamente, a la Feria de Málaga. Es como muy rocambolesco, pero sí es cierto. Expresidente en aquel... Hace unos meses. No ha sido la más dejaros de toda su vida. ¿Por qué hemos elegido este capítulo? Porque, bueno, yo supongo que estamos todos un poco colapsados de tanto escuchar Trump, el botoneo americana, la toma de posesión, y era que parece que es la salsa de todos los problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo recordaba esa historia, digo, bueno, pues, oye, Memoria Sur es histórico, pero también
como tiene así ese pequeño gancho de actualidad, vamos a hablar de nuestra visita de un expresidente de los Estados Unidos a la Feria de Málaga. Totalmente, a mí Imaginaros, de repente, cruzaros con... Claro, o sea, sí, voy diciendo, estamos hablando precisamente de eso, que Fernández dice que se encontró el rey, tú a Richard Gere. Sí, pero o sea, el Feria de los Estados Unidos ya algo muy potente. Desde luego, bastante interesante. Y para esto nos tenemos que ir al año 1993. Claro, yo esta historia no la conocía. Bueno, yo tenía entonces 21 años, pero yo no me acuerdo de esto. Hay cosas que es verdad que como en la feria venía tanta gente, pues salió en el periódico en su momento, pero se te olvida. Y a mí me lo contó un tío mío, mi tío Jorge, me decía, oye, que el presidente de los Estados Unidos estuvo aquí en la feria de Málaga. Y luego también, enseguida se lo pregunté al sacristán de la catedral, Alberto Palomo, que es mi amigo mío, y me estuvo contando todos los detalles. Pues claro, porque es que vino y la mujer Bárbara Bush, estaba muy interesada en conocer la catedral. Y por eso el sacristán de la catedral, que lo recibió, que lo atendió, pues ya me contó todos los detalles, ¿no? Claro, que imaginaros, en el año 93 tú dices, yo no me acordaba de eso, porque en el año 93 te enterabas si alguien te lo contaba o si lo leía al día siguiente en el periódico. Hoy en día, imagínate Trump paseando por Calle Lario y bueno, estaría a los 10 segundos en todas las redes sociales, digo, no hubiéramos enterado, pues se hubiera compartido millones de veces, hubiéramos hecho memes, vaya de todo. Pero claro, en aquella época una de las pocas maneras de enterarte de las cosas parece muy lejana, pero es casi antes de ayer. Exactamente, es que para poner el escenario tenemos que saber que no era una visita programada, sino que incluso a todo el Ayuntamiento de Málaga, todo lo pillé por sorpresa. Exactamente. No lo sabían. Pedro Aparicio era entonces el alcalde de Málaga y no lo sabía, ni el gobernador civil. Se enteraron cuando imagino que le avisaría a la policía local o le avisaría, pues entonces que el año 93 no había móviles. Entonces, claro, le llamaría por teléfono, pues imagino que la policía local o lo que fuera. Incluso estuvieron preparando una recepción de urgencia, porque estuvo en Málaga, el paseo por el centro duró un par de horas o 3, y estuvieron preparando una recepción de urgencia al mediodía en la finca de la Concepción, pero él declinó porque él venía de incógnito. Venía de Marbella, ¿verdad, señor Nando? Venía de Puerto Banús. Al parecer había estado dando unas conferencias en la Universidad de Verano en Del Escorial, y invitada. Y entonces había bajado a Gibraltar, y en Gibraltar, en un yate de unos amigos suyos, pues iba a empezar un yate de estos espectaculares, iba a empezar un crucero por el Mediterráneo. Entonces iba a ir a las islas griegas, a la costa italiana. También estuvo en Palma de Mallorca, donde lo recibió el rey Juan Carlos, y estuvo también allí en la isla de Cabrera y todo eso. Y entonces, pues en ese viaje fue cuando paró en Málaga. Él estuvo en Gibraltar, paró en Puerto Banús, y se ve que alguien en Puerto Banús le comentó la feria de Málaga, claro, era agosto del 93, le comentó lo bonita que era la feria de Málaga y entonces quiso pararse a verla. Creo que era un domingo por la mañana, o no sé si era un domingo, bueno, era un día de la feria. Cuando además la feria del centro de Málaga era otra cosa. Eso era un 14 de agosto y tú 14 de agosto. 14 de agosto, exactamente, sí, lo que había apuntado y lo que estaba diciendo Ana, lo recoges tú también en el artículo, que era otra feria, no era la feria del centro de hoy en día, sino que era algo más... Bueno, más, o sea, álfico, no sé. Y ya hoy la feria del centro de hoy en día está mejor porque, bueno, también hay que decir las cosas, está bastante extinguida, está bastante ordenada y aburrida para lo que pretende otra gente, que ya está todo en el real. Pero en el año 93 la feria del centro, bueno, pues tenía el paseo de caballos, la gente iba vestida de flamenco, es decir, era otra cosa. Se bailaba en la calle, no fue esa ola enorme que vino después, bueno, pues de la gente sin camisa, que todo aquello provocó durante una serie de años, bueno, pues un escándalo tal que finalmente eso, más la promoción continua de la zona del Real, bueno, pues afortunadamente, porque además yo creo que el Real está muy bien, no sé qué pensáis vosotros, bueno, pues ha ido trasladando toda esa fiesta al Cortijo de Torres, que eso sí, que ya no duerme, ¿eh? No, totalmente. Ya hay que empiezas por la mañana, mediodía, tarde, noche y madrugada y ya es sin descanso. El otro día pasaba por allí con una compañera de trabajo que vino a Málaga y me decía, ¿esto solamente está abierto, digamos, en la feria? Digo, pues sí, es verdad que es una zona que se ha quedado exclusivamente para el uso de la semana de ciudad. Exactamente, sí, una pequeña ciudad, exactamente, curioso. Estoy mirando la fecha, ese 14 de agosto de 1993, y era sábado. Sí, era un no iban mal desencaminados. Sí. Era un sábado. Y claro, entonces es verdad que el gran foco de la feria de Málaga era el centro. Hoy es el Cortijo de Torres, pero entonces era el centro. Y ellos se bajaron del yate en el puerto y fueron a la Plaza de la Marina, donde ya se encontraron las primeras
las primeras mujeres vestidas de gitana y con los trajes flamencos y todo eso. Se encuentra, claro, todo esto viene recogido con los periodistas del sur, de su momento, que entonces los periodistas estarían por el centro, rastreando el centro. Sí, efectivamente. Se entrarían, encontraron una... en pañuelos, entrarían, que está el presidente de los Estados Unidos y irían corriendo para allá. Entonces, al parecer, el presidente de los Estados Unidos, bueno, el expresidente quiso entrar a la calle Alario, pero había muchísima gente. Es que entonces en el centro había mucha gente. Y se metió por la calle Sancha Velara, que está en la primera boca calle, entrando al final de la calle Alario a la derecha. Y fue recorriendo la calle Sancha Velara hasta subir a Molina Alario. Hay fotografías muy simpáticas en el periódico. Se puso a tocar un tambor, por visto de un hermano de la cofradía de los gitanos. Y le llamó mucho la atención, tanto a la mujer como al presidente, la forma de vestir de los trajes típicos de la feria. Es lo que le llamaba mucho la atención. Y en todo momento, según recogen los periodistas del sur, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, muy cercano a la gente, saludando a todo el mundo. Creo que llevaba su propia escolta privada y 5 policías nacionales de paisanos, que digamos que claro, está año 93, todavía no estaba Bin Laden, ni estaba Al-Qaeda, ni había... Sí, bueno, pero sí que ha habido un problema internacional. Al final la seguridad de un presidente de los Estados Unidos... Pues sobre todo todo un problema. Vaya, en la historia de los Estados Unidos, de hecho, hay un asesinato de un presidente de los Estados Unidos. Claro, sí, totalmente, desde luego. Y tú te comentabas precisamente eso, el tema de que le llamaba la atención todo ese folclore, la forma de vestir, y me ha gustado la apreciación que tú hacías, en la que comentabas que quizá había caído en ese tópico, ¿no? De venir a Andalucía, de que fuera un día de fiesta, de la gente vistiendo de flamenca por la calle, que quizás, pues eso, que se fue con la imagen de que de verdad era así, eso éramos así. Eso es lo que me contaba el sacristán. El sacristán dice que con tanto calor, porque hay que pensar, el calor que hacía un 14 de agosto hace calor. Ya ves. Un 14 de agosto, a la hora del mediodía, te mueres. Y para un norteamericano es con esa gente, esa humedad de Málaga, ese ruido que habría por la calle y ese bullicio, además. Y luego que entonces George Bush y la mujer tendría ya una edad, no tendrían 40 años. Y dice, además, cuando llegaron a la catedral, que le enseñó la catedral, el sacristán de la catedral, y Rafael Padial, y dice que no se enteraba muy bien de qué era aquello, ¿no? Pero por lo visto la mujer, Bárbara Bush, quería conocer la catedral, y entonces la catedral estaba ya a punto de cerrar, lo cual quiere decir que debe ser sobre la 1 de la tarde. Porque entonces la catedral cerraba a mediodía, la visita turística. No es como hoy que está todo el día abierto. Pero cerraban a la 1 de la tarde la visita turística. Y estaban cerrando ya, pero hasta el punto de que recuerdo el sacristán que ya estaban las luces apagadas. Estaban ya las luces apagadas y llegaron unos trabajadores del ayuntamiento, decían que viene el presidente de los Estados Unidos, y yo pensaba que era el cachondeo. Digo, ¿esto cómo va a ser verdad? Y efectivamente, al poco minutos llegó la comitiva y entonces volvieron a hacer otra vez las luces. Y Rafael Padial, que era el sacristán de los 3 que entonces había en la catedral, el más antiguo, y además chapurreaba un poquito el inglés, fue el que se dedicó a enseñarle, pero dice que fue una cuestión de 5 o 10 minutos lo que estuvo en la catedral. De coger un poco de fresco y sombra. Sí, 5 o 10 minutos, menos que estuviera allí eso. Qué curioso. Qué curioso, ¿eh? Desde luego, nos llama la atención. Y entonces el recorrido, como decimos, por lo que tú cuentas en ese artículo, es que llegó a la Plaza de la Marina y que quiso acceder a la calle Lario, estaría imposible, se metió por Sancha de Lara, Molina Lario, entiendo. La catedral, el Patio de los Naranjos, ¿no? Eso es. Y luego salió por calle Cister y ya se fue hacia la zona de la aduana y por allí ya fue cruzando, volviendo al puerto, ¿no? Que fue un recorrido, estuvo un par de horas, no llegaría a las 3 horas. Que en el año 93 todavía no estaba pedronalizada calle Alcazadilla, si quiero recordar. Ni la calle Lario. Sí, efectivamente. Nada, la plaza de la Lario. Calle Lario, lógicamente, pero calle Alcazadilla, que fue bastante anterior a la de calle Lario, creo recordar, todavía pasaban los coches y todavía estaba la Casa de la Cultura y probablemente todo eso seguiría como... En el centro peatonal estaba la calle Nueva y yo creo que poco más. Que el centro peatonal que había nada, ¿no? Y la Plaza de la Marina estaría recién reformada con la reforma que hizo Pedro Aparicio y prácticamente poco más, ¿no? Es que para mí, os prometo que esto, o sea, no tengo ni idea de lo que estáis hablando, me refiero. Claro, que tú en el 93... Yo no 93, yo nací en ese año. O sea, yo siempre me confundo que la gente en el 97. En 93, 3 semanitas tenía yo ahí, pero que quiero decir que yo no recuerdo la calle Alcazadilla que no estuviera peatonalizada. El Lario sí. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya esto es que cuéntame, ¿tú no has ido nunca a estudiar a la Casa de la Cultura? Hombre, y es que yo, como ya he dicho que vivo al lado, yo hacía los trabajos del colegio, lo hacíamos allí. Pues es que la Casa de la Cultura estaba literalmente encima del Teatro Romano. Eso es lo que quería preguntar. Es decir, la tuvieron que derribar para que saliera a la luz los restos que había y hacer la interpretación de lo que pudo ser aquello.
lógicamente no salió así. Pero obviamente sí había un conocimiento previo de que ahí estaba el centro romano. Claro, sí, pero a lo mejor donde yo digo igual, allí se construyó la Casa de la Cultura y luego se derribó, pero yo he pasado tardes y tardes y tardes estudiando en la Casa de la Cultura. Es que estamos hablando del año 93, hace 30 años. Claro. 30 años que Málaga han pegado un cambio en los últimos 30 años y especialmente el centro ha pegado Y la Astoria y el Astoria a pleno rendimiento. el rendimiento. Esta visita la tenemos que situar en el contexto de la época, no solamente de cómo estaba Málaga, sino también en el contexto internacional, que la guerra del Golfo, que había estallado unos años antes, que tan polémica fue en su momento, pues claro, el presidente de los Estados Unidos estaba completamente implicado en eso. Entonces, es verdad que cuando estuvo en la catedral, entonces no había libros de firma, ahora creo que hay un libro de firmas, pero entonces no había un libro de firma en la catedral de Málaga, y creo que tampoco dejó ningún aguinaldo ni nada de eso, y uno de los canónigo de la catedral, José María González Ruiz, que era un canónigo muy progresista, recibió la medalla de teología, teólogo de la teología, creo que era de la teología de la liberación. Hacía ¿no? tribuna en el periódico espectaculares. Sí. Y yo recuerdo su misa de una, en la catedral, las homilías que daba, que eran muy breves, las cosas que decía, que es la prueba de que nadie escuchaba, porque si yo estuviera escuchando lo que está diciendo este hombre, era un cura muy avanzado para la época. Y él protestó, además, airadamente, en el Cabildo, que cómo se había permitido la entrada a un genocida, que había permitido la guerra del Golfo y tal y cual. O sea que también en esta visita, luego a posteriori, tuvo su cierta polémica. Cuando fue a Palma de Mallorca, hubo también ciertas movilizaciones ciudadanas porque no lo querían. Pero claro, en Málaga es verdad que fue una sorpresa. Apareció por sorpresa, ¿no? Qué curioso. El intento de hacerle la recepción aquella en la Concepción, nada. Que además la Concepción también estaría recién adquirida por el ayuntamiento. Porque 91 o 90, sí. Llevaban 2 o 3 años. Es que fue una cosa completamente improvisada. Incluso algunos periodistas le preguntaron, claro, luego aparecen periodistas, en la Feria del Centro había muchos periodistas, aparecería todo el mundo corriendo y le preguntaban de política y el presidente de Estados Unidos dijo que él estaba allí de viaje de turista y que él no quería responder. Él solamente comentaba cosas sobre la Feria de Málaga y además hablaba con la gente, dejó que la gente se acercara y le diera besos y le saludara, lo cual también pareció el idioma de campechaní. El padre que el hijo. Sí. ¿Verdad? Sí. Y además y la madre que la mujer del hijo. Sí, completamente. Y además la forma de ir vestida, pues también la forma de ir vestidos los dos, pues muestra que iban como turistas. Hubieran pasado desapercibidos si no hubiera sido por la escolta que llevaba alrededor. Él iba con un polo amarillo. O sea, el chillón, que entonces se tratan todos los colores. Llevaba unos náuticos, que también estaban de moda en aquella época. Y la mujer, Bárbara, pues llevaba una camiseta azul de esta estampada con una visera, que es la que aparece en las fotos del periódico. Además, todo esto lo hemos recogido por lo que salió en el periódico al día siguiente y a los 2 días, ¿no? Sí, que salió la foto a toda portada. La foto ocupaba más de la mitad de la portada, efectivamente. Venía en un yate de 30 metros de eslora, que es grandecito, que al parecer se lo habían dejado unos amigos. Que tampoco estaba el Muelle 1. Tampoco estaba el Palmerán, ni la zona de atrás, que tal y como hoy la conocemos. Es que... Pero no hace... Tú dices, hace 30 años. Es que ya las ciudades evolucionan poco a poco. Pero es que ya no queda casi nada de aquella Málaga. Pero lo estoy diciendo en plan positivo. Sí. De lo que hay ya... La calle Alcazubilla peatonalizada, la calle Larios, toda la zona del Muelle 1, toda la zona de la Plaza de la Marina, la zona de la Plaza Constitución, todo es que es espectacular. Sí, sobre todo lo que yo creo parabiado es que lo que se ha visto más cambio es en el corazón de Málaga, en esas calles principales, en esa zona costera que está más cerca del centro. Entonces yo creo que el cambio es tan profundo por eso, porque es de las zonas que más paseamos, que más paseamos todos. Yo creo que eso es lo curioso. Volviendo a poner en situación, comentabas eso, ¿no? Que finalmente Pedro Aparicio, el alcalde de la época, intentó hacer esa reacción en los Jardines de la Concepción, que no se hizo porque él mismo se negó, el propio presidente de los Estados Unidos se negó, y tú terminas ya ese artículo comentando cuál fue su ruta, ¿no? Que luego fue a Baleares, como decía Beretrey, sí. y esa costa por Mediterránea, por lo que fue... Y allí lo recibió lógicamente el rey Juan Carlos, allí el Palacio de Maribén. Y creo que luego estuvieron en la isla de Cabrera, que es una isla en las Islas Baleares que no vive nadie porque aquello es como es parque nacional y tiene un castillo donde al parecer subió también al castillo andando. Yo he estado una vez en la isla de Cabrera y allí no vive, bueno,
a no ser algún científico. Hubo tiempo que vivía gente, allí estuvieron metidos unos presos franceses en la guerra de la independencia, pero que allí no es una isla vacía, desierta. Entonces, claro, para motivo de seguridad, pues imagino que también estaría mucho más tranquilo. Pero bueno, que en cualquier caso, él iba a hacer un crucero por el Mediterráneo, ¿no? En este yate acaba de dejar de ser presidente de los Estados Unidos, le habían dejado un yate y entonces pues empezó en Gibraltar y acabó en Puerto Banús y se pasó por Málaga, ¿no? Y fue, ya digo, que Pedro Aparicio no conocía nada. Posiblemente alguien del ayuntamiento pues le invitaría en nombre del alcalde, claro que fue todo muy rápido. Es que entonces no había móviles, no había redes sociales. Claro. Entonces fue todo muy rápido. Y alguien del ayuntamiento, pues imagino que le invitaría, mire usted que le podemos hacer una... Y él se negó porque él venía como turista. Él venía como un turista y no quería actos oficiales. E incluso se rumoreó, según recoge el periodista del Sur, que esa noche iba a pasar por la feria del Real. Se rumoreaba y que vaya el presidente de los Estados Unidos y se rumoreó. El presidente Me imagino los tipos bienvenido a Mr. Marshall, que nunca llega. Nada. Y se fue a las 4 de la tarde, se fue. O sea que fue un visto y no visto, ¿no? No dio tiempo a nada. Y fíjate, ahora que estáis contando esa historia de viaje sorpresa y de incógnito, casi de incógnito, bueno, ¿de qué voy a hablar? Sí, espera. Es que fue muy parecido. Totalmente. Fue casi idéntico, porque ella llega en barco. Ella llega en barco al puerto de Málaga, hace una visita, bueno, pues por Gibralfaro, la calle Hilario y tal. Y además es que venía con un nombre falso, venía con la condesa de Holmes. Sí. Y además venía en un momento muy delicado de su vida, acababa de perder a su hijo, es decir, estaba en una crisis personal bastante profunda y vino y bueno, emprendió un viaje por Europa para despejarse. Recala en Málaga, hace todo ese recorrido y ella sí acaba en la finca de la Concepción. Efectivamente, eso. Ella efectivamente acaba en la finca de la Concepción y es recibida por Amalia Heredia, que ella era una señora muy, muy, muy mayor, porque Amalia Heredia muere a principios de 1900, no recuerdo. 900. Yo sé, no me recuerdo, yo sí, en el 2003, pero claro, es que la finca de la Concepción era como, tú no ibas al ayuntamiento, tú ibas a la finca de la Concepción. Era la mejor casa de Málaga. Sí, la película se acabó en la y Amalia Heredia, bueno, pues era la gran mujer de Málaga, era la mujer poderosa que si te recibiera alguien, si no te recibía, pues bueno, pues nada, ahí se acababa tu viaje, ¿no? Yo sé que he estado recordando, hay un podcast, de hecho, de esa visita de Sisi. De esa visita leí yo una vez en un libro que ella le gustó tanto el Jardín de la Concepción que insistió en bajarse del carruaje, entonces era un carruaje, un coche de caballo, y hizo la visita andando por el por el Jardín de la Concepción, que le gustó muchísimo, y dice que iba un carruaje detrás con todos sus abrigos, porque fue en invierno. Esta visita fue en enero o en febrero, era invierno, ¿no? Bueno. Y luego también, aparte de Amalia Heredia, no me acuerdo más quién me iba a decir, que se me ha venido ahora a la cabeza bueno, ahora ¿De reflexiones en la Concepción? Sí, no, de otra visita muy famosa, bueno, ya me acordaré. Hacemos otro poco otra vez. Bueno, eso no te preocupes, que lo voy a decir yo ahora mismo, que se me va bien, me voy a dar a la cabeza. Pues vemos con esa historia que se cierra el círculo, ¿no? Que recordamos también un podcast anterior, y yo voy a decir dos cositas que dejamos vinculados en las notas del podcast, como siempre, ese capítulo que decimos de Sisi Emperatriz para que la gente lo escuche, y también enlace a la propia noticia, porque yo creo que las fotos del expresidente son muy curiosas, merecen la pena ver. Ya me he acordado lo que iba a decir, que alguna vez he leído también en el periódico que atracó en el puerto de Málaga, pues creo que era el segundo o el tercer yate más lujoso del mundo. De estos yates que vienen y atracan en el puerto de Málaga. Y claro, esta persona, los tripulantes y los dueños de ese yate pasean por calle Hilario y nadie se da cuenta de quiénes son. Van completamente de incógnito y son de las personas más ricas del mundo. O sea, que es verdad que Málaga recibe, con motivo también de Puerto Banús y todo eso, viene gente, muchísimo dinero, y muchos de ellos, pues lo mismo le pasaría que sí. Muchos van de incógnito y nadie sale. Y nadie repara en eso, totalmente. Yo sé quién es. No sé si viene a colación, pero... No, por supuesto. Por supuesto. En Málaga ya son todos bien recibidos. Exactamente, brazos abiertos. Sí, ciudad de brazos abiertos. Pues Fernando, mil gracias, de corazón. Muchas gracias. Me encanta tenerte aquí siempre, Fernando. Hasta de los 200 a los 300 estás contratado. Eso, y ya a partir de los 300 es donde lo hemos todo. A ver si nos sigues aguantando. Encantado. Me encantan estos ratos tan agradables que pasamos. Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Pues mil gracias, Fernando, de verdad. Ana, nosotros vamos a seguir contando historias, vamos a por esos 300. Así es. Tenemos que seguir sumando. Oye, pero quedan un montón de historias. Quedan muchas historias y tenemos ya algunas cosas pensadas. Así que efectivamente contando. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.